Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Preguntas Yamit con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, ¿está usted de acuerdo en que el Congreso de la República vote a favor los 8 proyectos anticorrupción que presentó el gobierno? Sí, 97,78%. No, 2,22%. Muy buenas noches. Al señor ministro de Agricultura, doctor Andrés Valencia, le tocó mañana debutar ante el Senado de la República porque lo han citado para darle palo. Supongo que es palo porque la gente que lo cita está defendiendo la necesidad de que el gobierno tome medidas para enfrentar el problema del café. Así es, Yamit. Aunque mañana no sería un debut porque ya hemos estado en varias sesiones del Congreso, en la Comisión Quinta, tanto de Senado y Cámara. Hemos venido atendiendo con todo el rigor las invitaciones de los senadores y de los representantes. Pero sí, mañana va a haber un debate sobre café, sobre política cafetera. Seguramente la forma en que se aborde ese debate tendrá que ver con la gestión que ha hecho la Federación de Cafeteros y el mismo gobierno en materia de apoyo e iniciativas en favor de la producción cafetera en el país. A ver, señor ministro, ¿cuál es el problema que enfrentan hoy los cafeteros de Colombia? Bueno, ya mira, hay un problema que básicamente radica en el precio. Tenemos una situación que tiene como dos variables. Una, la especulación por cuenta de unos fondos de inversión que normalmente invierten en bolsa y particularmente en fondos de productos básicos. Estos fondos de inversión normalmente apuestan o a la baja de un producto o a la baja en el precio de ese producto. Y la apuesta también, digamos que va vinculada a un factor fundamental del mercado, es decir, alguna variable que pudiera predecir si el precio de un producto va a caer o va a subir. Y en este caso los fondos están viendo como tres cosas, desde el punto de vista de los fundamentales. Una situación de depreciación del real en Brasil. Hoy en día un dólar en Brasil vale más o menos 4.5 reales, ha venido generándose una depreciación importante de esa moneda, mucho más acelerada que la que vivimos recientemente en Colombia. Y cuando se deprecia el real, los productores cafeteros de Brasil salen a vender su cosecha para capturar, obviamente, una mejor monetización de esas divisas. Eso se vincula a un componente político que también está generando incertidumbre en Brasil. Próximamente va a haber unas elecciones y seguramente cuando se despeje el panorama político en cualquier dirección, pues seguramente habrá mucha más tranquilidad en los mercados, particularmente en lo del real. Entonces, ¿qué están haciendo los fondos especulativos? Básicamente apostándole a que el precio del café va a seguir cayendo mientras los exportadores sigan colocando más café en los mercados. Entonces, ¿ellos qué hacen? Venden un contrato a futuro de café a un precio, digamos $1, y vuelven y lo recompran cuando el precio haya caído, es decir, y se ganan 10 centavos por contrato, entonces, o por libra. Eso hace que haya un movimiento especulativo importante. Hoy en día la posición de bolsa de esos fondos es de venta, es decir, de caída en el precio, y eso básicamente está afectando el precio interno del café, el cual está vinculado al precio de Nueva York y, por supuesto, el comportamiento de la tasa de cambio. Pero entonces, ministro, la conclusión suya es que el precio absolutamente desastroso del café hoy en el mercado de Nueva York se debe fundamentalmente a especuladores de fondos, por una parte, y a la situación de crisis política del Brasil o de incertidumbre. Exactamente, Yamil, y eso lo está mostrando, esa situación política de incertidumbre lo está reflejando precisamente el comportamiento que está teniendo el real. ¿Y la cosecha nuestra va a ser siempre de 14 millones? Más o menos entre 13,5 y 14 millones de sacos, que es lo que está estimando la Federación de Cafeteros. ¿Y no hay manera de almacenar? Hay manera de almacenar, sí, Yamil, digamos que hay una infraestructura importante de almacenamiento hoy en día en Colombia para café, pero la solución de pronto no es esa, Yamil, porque hay unos compromisos con los clientes, con los tostadores y con los comercializadores y traders del grano, y almacenar el café que ya básicamente puede estar vendido, pues podría generar unos incumplimientos en esos compromisos. Entonces, la pregunta fundamental que esperan los cafeteros es no si hay manera de almacenar, sino si no hay manera de subsidiar inmediatamente después de comerciales, señor ministro.
La única gran verdad, señor ministro, es que 800.000 familias, más o menos, ¿sí? 560.000. Que viven del café están sumamente angustiadas, enfrentando una situación difícil, porque con un precio interno de 800.000 pesos que se pagaba hace un año, caer a 600.000 más o menos hoy. Más o menos 670.000 pesos debe estar el precio por carga hoy. Mi pregunta entonces es, ¿de qué manera el gobierno puede subsidiar o ayudar a que haya un equilibrio entre lo que vale sembrar café y lo que vale recibir el precio de la cosecha? Bueno, apenas el gobierno empezó a tener unos diálogos con la Federación de Cafeteros sobre la situación del precio interno, enseguida salimos a anunciar un paquete de 100.000 millones de pesos que vamos a implementar, yo creo que ya a partir de esta semana. Hemos tenido unos análisis con la Federación de Cafeteros sobre cómo debe ser la implementación de esa ayuda, qué disparador tendríamos que considerar para generar el pago y el valor del pago. Eso debe quedar listo esta misma semana. La Federación de Cafeteros estuvo toda la semana entrante en unas reuniones en Londres, en la OIC, digamos, haciendo unos planteamientos de orden político también para tratar de presionar a los tostadores y en general al mercado a que se pague un mejor precio por el grano. Y en ese sentido, pues, eso de alguna manera ha hecho que tengamos que trabajar a partir de esta semana en la definición de esa ayuda. Pero digamos que ahí está la plata, ahí está el recurso, ahí está la ayuda del gobierno. El gobierno salió enseguida a responder y básicamente tenemos un paquete de 100.000 millones de pesos que nos debe alcanzar, digamos, para este año. 100.000 millones de pesos que nos debe alcanzar para este año porque tenemos una restricción fiscal, ya que usted bien conoce, y esos 100.000 millones nos deben permitir sustentar el precio interno del café de aquí al 31 de diciembre. ¿Sustentar qué quiere decir? Quiere decir, Yamil, que vamos a girarle directamente a los caficultores un valor adicional que sumaría al precio interno por carga. Sí, ese es un valor en pesos por carga también. La Federación de Cafeteros, señor ministro, hizo o intentó, no lo sé, alguna gestión con los tostadores para que le reconocieran a Colombia un mejor precio para poder estimular el cultivo o la producción de café suave. ¿Eso en qué paró? Lo que ha venido haciendo la Federación, Yamid, es gestionando con los tostadores y con los intermediarios un mejor precio del grano. El negocio cafetero, digamos, mundial, de tostación, de valor agregado, de tiendas, puede estar del orden de los 250 billones de dólares. Y las exportaciones de café verde, digamos que es la materia prima básica, debe ser más o menos el 10% de ese valor. Entonces, digamos, a lo largo de la cadena cafetera, y en eso pues los productores tienen toda la razón, pues hay una enorme, digamos, intermediación, arbitraje, generación de rentas que no la recibe el productor en su integridad. Hoy en día, la renta adicional que recibe el productor es la prima del grano, que es 19 centavos, y las primas que se obtienen por cuenta de las certificaciones como orgánico, hay certificaciones que las mismas tostadoras dan, hay certificaciones, digamos, vinculadas al medio ambiente, a las prácticas en finca, etcétera, y son rentas adicionales, pero por supuesto nunca van a ser suficientes teniendo en cuenta el margen que tienen hoy en día entre el producto del productor y el valor al consumidor. Y una cosa, señor ministro, si ya se acordó por parte del gobierno de la Federación crear esta especie de ayuda para los cafeteros, ¿qué sentido tiene que se hayan unido el Centro Democrático a través del senador Corrales y el Polo a través del senador Robledo para hacer el debate contra usted? Bueno, hay más que todo hay un origen de esos senadores. Ellos son senadores del eje cafetero, tanto el senador Corrales como el senador Robledo y como el senador Mejía son de la zona cafetera, uno es de Risaralda y los otros son de Caldas, y siempre pues obviamente han tenido un interés en el sector cafetero. De hecho, el senador Corrales es un senador productor de café que anterior a esta posición pues fue miembro del Comité de Cafeteros de Risaralda y siempre ha sido, digamos, una persona muy activista a favor de los caficultores. Ese es el origen, digamos, de ese debate. ¿No hay manera, señor ministro, de elevar un poco la ayuda a los cafeteros? Yami, tenemos un presupuesto limitado, un valor de 100.000 millones de pesos, el cual el gobierno logró obtener con mucho esfuerzo después de mirar las distintas fuentes que pudieran financiar esa ayuda. Entonces, ese es el valor que tenemos
para hoy es el valor, digamos, que vamos a distribuir de aquí a que se acabe por lo menos el año que termina. ¿Y usted cree, señor ministro, que con esa ayuda se podrá salir por parte de los cafeteros de la situación de desesperación en que están ahora? Pues es una ayuda importante, Yamit, que no se debe, digamos, despreciar ni desacreditar. Yo creo que es una ayuda adicional para los caficultores en estos momentos, digamos, de caída de precio y de situación difícil de mercado. Pues obviamente cualquier ayuda tiene que ser bien recibida y seguramente generar algún alivio. Y pregunta final, señor ministro, ¿por qué no se vuelve a pensar seriamente en la creación de un fondo pues, que tenga reservas económicas para atender la necesidad cafetera en los momentos de precios bajos? Yamil, yo creo que definitivamente sí se requiere una medida estructural para tratar el precio del café y seguramente de otros productos agropecuarios colombianos. Para el caso del café, siempre se ha sugerido crear un fondo de estabilización de precios. Digamos que en el pasado esa labor estabilizadora funcionaba a través del Fondo Nacional del Café. Obviamente, digamos, en los últimos 20 años ha habido unos cambios importantes en la forma en que el fondo ha venido operando y particularmente tiene que ver con el valor de la contribución cafetera. Antes era un valor mucho más elevado en términos de centavos de dólar por libra. Hoy en día la contribución cafetera es un número fijo, estable en el tiempo. Antes era una contribución flexible en función del precio internacional. Entonces, hoy en día hay menos recursos, digamos, provenientes del mismo fondo para estabilizar. Y eso es lo que se tiene que analizar dentro del debate de un proyecto de ley que hoy en día está en el Congreso. Es decir, señor ministro, aumentar la contribución. Aumentar la contribución podría ser una de las múltiples salidas que habría que empezar a considerar. El fondo. Claro, Yamil, porque es que el fondo no debe depender exclusivamente del presupuesto nacional, porque si no volvemos a la discusión de siempre y es el gobierno poniendo plata a un fondo sin que de alguna manera pudiera haber de pronto un calce de otra fuente por parte de los mismos caficultores o del mismo Fondo Nacional del Café. Eso hay que analizarlo a la luz de un proyecto de ley que hoy en día está cursando en el Congreso. Que usted apoya. Es un proyecto que presentaron desde el gobierno anterior el partido de gobierno y que estamos analizando con los ponentes por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda. ¿Aumentando la contribución? No, en este momento no, el propósito no es ese, el propósito, digamos, de fondo es tener un fondo de estabilización de precios. Hay que analizar dentro de la discusión la financiación de ese fondo, es correcto. ¿Cómo sería, señor? Eso es lo que tenemos que discutir con los ponentes, pero tiene que haber varias alternativas. Tendrá que ser presupuesto nacional, podría ser el Fondo Nacional del Café a través de la contribución, fuentes de cooperación, es decir, hay que analizar, no hay que descartar nada, mejor dicho, Yamil. Pero usted ha dicho, señor ministro, que a través del presupuesto no hay cómo. Entonces la única fórmula que queda es la contribución de los cafeteros, ¿no? Pues hay que ver, digamos, Yamil, cómo se configura el fondo, cuánto podría ser el costo potencial o el costo máximo de ese fondo y sobre todo cuál sería la figura de estabilización. Porque dependiendo de la figura que se defina de estabilización, pues el fondo tendrá un costo diferente. Digamos, si es la compra de un instrumento en bolsa o si es un mecanismo de cesiones y compensaciones, en fin, hay varios instrumentos para estabilizar precios y dependiendo del instrumento que se, digamos, delimite en ese proyecto de ley, pues podría, obviamente, cambiar el costo y, por supuesto, las fuentes. Es decir, señor ministro, es la pregunta final para usted y, por supuesto, para nuestros televidentes. ¿Usted es partidario, sí o no, de crear el Fondo de Estabilización del Precio del Café? Sin duda, Yamit, sin duda. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que la solución es esa, crear nuevamente el Fondo de Estabilización del Precio del Café? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora al capítulo del día del Sultán. Gracias, ministro.